Y ante el alza de los precios de los productos básicos y el alto tipo de cambio, las familias peruanas han decidido recortar sus gastos, ajustar el cinturón, según reveló una encuesta de Ipsos. Los efectos de la pandemia y el clima político ya se están sintiendo en los bolsillos de las familias peruanas. Según una encuesta de Ipsos, un 89% de hogares viene ajustando su presupuesto y recortando sus gastos debido a la situación económica en el país. El estudio consumidor del futuro inmediato señala que el aumento de los precios básicos, el alza del dólar y las señales negativas en la economía ha llevado a la mayoría de los peruanos a tomar acciones para enfrentar este panorama. Actualmente, un 80% de ciudadanos está preocupado por la pérdida de ingresos o de empleo, cuando a nivel mundial la cifra promedio es de 61% de la población. Con esta coyuntura, un 86% considera que el futuro es incierto. Para un porcentaje de estas personas, que es el 33%, el Perú no es viable para vivir y tiene la intención de emigrar. Sin embargo, el mayor porcentaje de encuestados confía en que la situación económica no puede ser peor. En general, un 22% cree que su economía familiar estará peor que en la actualidad. Para un 44% continuará igual y para un 34% será mejor. La perspectiva positiva de un grupo de los encuestados se debe a que se espera una reactivación de las actividades tal y como se realizaban antes de la pandemia. Bueno, son las tendencias que vemos ahora porque, la incertidumbre política y también la económica está teniendo un efecto directo ya en las economías familiares. Algunos han perdido sus trabajos, ya de acuerdo a cifras del INEI, el año pasado más de 2 millones de personas quedaron en las calles. El desempleo ha cobrado protagonismo el 2020, por eso justamente es el tema central, ¿no? El pedirle al gobierno justamente que invierta, que promueva la inversión privada, porque es justamente la que genera el empleo formal, que es una de las patas que se va a despertar muy tarde a pesar de esta pandemia. Justamente a propósito de esto vamos a conversar con Javier Álvarez, él es director senior de tendencias de Ipsos, para que nos comente estos resultados que han tenido en esta última encuesta. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a Economía para Todos. Hola Valeria, buenas tardes. Un gusto tenerte, Javier. El resultado es alarmante, ¿no? Casi 9 de cada 10 peruanos, 89% de peruanos ha tenido que ajustar ya su presupuesto, ha tenido que apretar un poco el cinturón de la economía familiar para poder ahorrar frente a esta coyuntura que genera incertidumbre, con declaraciones que van y vienen desde el Ejecutivo, pero también con señales dentro del campo económico. ¿Cuáles son los detalles de ese 89%? ¿Se ve en Lima? ¿Se ve en regiones? ¿Cuáles son estos detalles? Sí, en realidad es a nivel nacional. Hicimos una encuesta muy reciente entre los consumidores peruanos para evaluar efectivamente cuál era su reacción, cuál iba a ser su actitud respecto a esta alza de precios, a esta dinámica, digamos, económica doméstica, ¿no? Y lo que encontramos es que el grueso de la población ha hecho un reajuste. Ahora, es verdad que hay que decir que esto viene desde el 2020. En el 2020, a raíz del inicio de la pandemia, a raíz de la disminución de sueldos, quizás de cierre de tiendas y no había ingresos comerciales, la gente se vio obligada de alguna manera a hacer reajustes, ¿no? Hubo una reingeniería de la billetera. Entonces, eso se viene arrastrando. De hecho, la población ha recurrido a sus ahorros para subsistir todos estos meses y el 2021 no ha sido ajeno. Nos enfrentamos ahora con una incertidumbre política económica, además de la incertidumbre sanitaria que la arrastramos del año pasado, y la gente siente que tiene que hacer ajustes, ¿no? Que va a buscar una filosofía más de ahorro en general, hacer estirar el billete para que le alcance para otras cosas, ¿no? Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, tú pones el escenario del 2020, donde muchas personas perdieron su empleo a raíz de esta pandemia, del cierre de actividades, que fue casi la mayoría, luego se fue reaperturando poco a poco. ¿Las personas vivían de qué? ¿De sus ahorros? Porque también se pasó el tema de la AFP, luego vinieron los bonos. Ahora, en estos momentos, ¿de qué están viviendo? ¿Justamente de la reducción de estos gastos o de qué otro mecanismo están usando para sobrevivir? Bueno, en realidad se despertaron dos cosas que estuvieron presentes en la prepandemia, pero que se explosionó positivamente, ¿no?
el emprendimiento. El año pasado muchas familias encontraron la solución en el emprendimiento. Eso no ha sido golondrino, no ha sido una tendencia golondrina. Se ha quedado este 2021 muy sólido, muy fuerte. De hecho, vale decir que el emprendimiento sin pandemia venía subiendo. Es uno de los nuevos sueños de los peruanos, ¿no? El querer tener un plan B, el querer tener un negocio propio, es desde hace diría, década y media, parte de nuestro deseo de éxito, ¿no? Entonces, claro, con la pandemia, con la escasez de ingreso familiar, lo que ha hecho la gente es recurrir a sus ahorros, o llámese a AFP, retiró algo de CTS si se podía, o los ahorros que tenía guardados por ahí, y otros han dicho, bueno, emprendo algo para complementar el ingreso. Entonces, sí ha habido de una manera una caída en el ingreso familiar, porque alguien de la casa finalmente perdió el empleo, claro, o le redujeron el sueldo, y las soluciones han sido básicamente eso, ¿no? Emprendimientos, que por lo general, y mucho se ha hablado de que más informales que formales, y por otro lado, el ahorro, ¿no? Ahora, ojo, no es solamente el tema del dinero que uno puede tener ahorrado para otros fines. Es esta filosofía de tratar de ahorrar en gastos, en compras, ¿no? En tratar de estirar este dinero, ¿no? Justamente cuando hablas de presupuesto, ¿no? Del reajuste del presupuesto, eso implica, como bien explicabas, gastar menos en algo. ¿En qué se está gastando menos? ¿Se está comprando quizá menos electrodomésticos, menos ropa? ¿Se está teniendo más dinero de lo que antes se designaba para viajar? ¿O de dónde sale ese dinero? ¿En qué están ajustando esas familias? Ya, en alimentos no se está ajustando. Lo que sí ha habido, porque la gente en casa está consumiendo más, en línea blanca no necesariamente, porque estamos pasando por un año en el que la población siente que su vivienda necesita cambio, necesita mejora, ¿no? Mejor equipamiento, en fin. Lo que hemos notado es que la mitad de la población en la encuesta dice que ha cambiado alguna categoría o ha cambiado alguna marca por precio. Es decir, que ahí está buscando minimizar sus gastos. Entonces ahí hay un ahorro que lo ha destinado quizás a cubrir otra categoría. ¿Qué es lo que está gastando menos? Ahora, paréntesis, la gente quedándose en casa, no toda, por supuesto, de alguna manera ha habido algún tipo de ahorro en transporte. O sea, el hecho de no salir como antes, claro, genera un tipo de ahorro en algunos rubros. Se gasta más en luz, se gasta más en agua, gastos corrientes de la casa seguramente se han incrementado por razones obvias, pero hay ahorros en otros lados, ¿no? En la escolaridad, algunos, no sé si todos, pero buena parte de los colegios hicieron reducciones también en las pensiones. O sea, hay un poco de ambas, y todo eso ha generado una dinámica interesante de redistribución del gasto, ¿no? Ahora, Javier, también hay cierta preocupación quizá sobre la caída de los ingresos y la generación de empleo. ¿Ves cierto optimismo cuando ustedes han recogido sus resultados en la calle? ¿Hay cierto optimismo sobre lo que va a pasar en temas de empleo, en el impulso de más trabajo, pero trabajo formal? ¿Cuál es el panorama que recogen ustedes? Sí, la población en su mayoría está muy preocupada por el empleo. O sea, digamos, la demanda popular es: queremos que el gobierno comience a chambear en la generación de empleo, ¿no? Porque la generación de empleo lo que va a generar es los ingresos familiares, va a elevar los ingresos familiares, y eso viene acompañado de una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, la mayor preocupación de las familias en el Perú es el ingreso, es el empleo en todo caso, ¿no? El empleo, porque si el empleo va a generar consumo interno, entonces todo está en cadena, ¿no? Eso es lo principal. Ahora, hay una sensación de que las cosas están subiendo, más que sensación, es una realidad, y la sensación que tiene es que es momentánea. Esto es una transición, que esto va a volver, las aguas van a volver a Javier, su cauce, ¿no? Te voy a pedir un minuto, tenemos que ir con nuestra compañera Noemí Mamani desde Cusco. En Chumbivilcas se da tregua y se suspende el bloqueo de vías hasta el 5 de octubre. Noemí, te escuchamos. Nos conectamos con nuestra compañera Noemí Mamani desde Cusco, exactamente desde Chumbivilcas, porque tiene novedades sobre esta suspensión del bloqueo de la vía hasta el 5 de octubre.
octubre. Recordemos que ha sido un tema que ha estado incluso en la agenda del Ejecutivo y ha tenido o ha exigido la visita incluso de autoridades del equipo ministerial. Tenemos a Noemí Mamani, nos conectamos con ella. Muy bien, hacemos una pausa y regresamos con más en Economía para Todos. Continuamos con más aquí en Economía para Todos y vamos a continuar conversando con Javier Álvarez, director senior de tendencias de Ipsos. Nos comentaba justamente sobre esta percepción que se tienen o que tienen los peruanos respecto al alza de precios y cómo impacta eso en su economía familiar. Javier. Sí, decía que existe la sensación de que lo que se está viviendo en alza de precios es momentáneo, ¿no? Que esto es una transición y que luego las aguas volverán al mismo nivel. Y esto se explica un poco porque la mayoría de la población vive el día a día. La mayoría de la población, el futuro es hoy. Entonces, la sensación es que, claro, no predice, digamos, que esta incertidumbre y estas circunstancias puedan, digamos, complicar el futuro cercano, ¿no? Entonces, hay esta sensación en estas épocas de que sí, pues hay que ajustarnos, hay que buscar empleo, pero bueno, va a pasar, ¿no? Va a pasar. Y entonces, claro, está demandando pronta solución, ¿no? Ahora, otra demanda, Javier, es sobre la mirada que se tiene del presidente Castillo, ¿no? Es justamente de generar estos niveles de confianza para atraer a la inversión privada, que es justamente, y lo hablábamos al inicio del programa, que es lo que genera el empleo formal, ese empleo, digamos, seguro, ese empleo con CTS, con vacaciones pagadas. ¿Qué otras demandas se le solicita al presidente Castillo, además de estas de invertir o de incentivar la inversión privada? Bueno, en realidad todo lo que tenga que ver con una reactivación, ¿no? La salud es una cosa que también se está priorizando, ¿no? Digamos, se exige que el gobierno no se relaje con el tema de la vacunación, ¿no? Que esto sea, en realidad, que se den pasos más avanzados en este tema. También hay una suerte como de pedido de reconciliación, ¿no? Que el presidente tiene en sus manos un poco la idea de unir a todos los peruanos, porque según la última encuesta de Ipsos estamos desunidos, ¿no? Entonces hay un rol ahí de paternal, digamos, de juntarnos, y eso parte de la cabeza. La gestión presidencial es clave en eso. Yo creo que eso moralmente va a sumarle mucho a la población. Definitivamente la gente está viviendo mucha incertidumbre. Ojo, la incertidumbre la vivimos además incrementada, porque surge en la pandemia, vienen los problemas económicos, hoy políticos, entonces la gente está como muy asustada, y cuando uno vive con esta incertidumbre comienza a repensar planes de inversión domésticos, ¿no? Entonces eso también se detiene, y uno espera, en todos los sectores, uno espera las cosas más claras y por supuesto que se den señales de confianza, ¿no? Que no sigan los dimes y diretes. Entonces hay una demanda de la población por vivir tranquilo, y eso va a generar de alguna manera una economía más sana, ¿no? Ahora, Javier, cuando tú mencionabas, por ejemplo, este resultado con el que hemos abierto esa entrevista del 89% de peruanos que ha ajustado el presupuesto, ¿han hecho, digamos, la pregunta similar hace algunos meses o el año pasado para un poco comparar las tendencias? ¿Se ha aumentado o ha bajado este porcentaje? En realidad sí, se ha incrementado un poco porque no todo el empleo, en la comparación, el año pasado no subieron los precios. Hubo una crisis que nos llevó a perder empleo, a reducción de ingresos. Claro, y uno tenía que se mantuvo, ¿verdad? Exactamente. Entonces uno como que se reajustó. Y además era como medio gaseoso, porque además uno pasaba por la transición de reacomodarse a vivir encerrado, en una suerte de adopción de nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas rutinas. Entonces, claro, todo pasó como caleta, ¿no? Como se dice. Este año ya no estamos en el año espejo. Hoy los peruanos queremos reactivarnos, entonces comenzamos ya no te preocupas por cosas, digamos, que fueron un aprendizaje el año pasado, ya lo aprendiste. Entonces ahora quieres salir y te encuentras ahora con una situación económica y política de incertidumbre que no es claro.
y además agravado por el alza de los precios. Entonces hoy tu billetera se ve más golpeado. Ya te gastaste parte de los ahorros, no has recuperado del todo tus ingresos. Entonces yo sí creo que el bolsillo de las familias está más castigado que el año pasado. De hecho, lo que vemos es un porcentaje mayor de gente más preocupada por este tema. Javier, te agradezco muchísimo de verdad que nos hayas acompañado hoy en Economía para Todos. Javier Álvarez, director senior de tendencias de Ipsos, explicándonos estos nuevos mecanismos y nuevas tendencias que se van marcando en otro nuevo escenario político y económico.